imaginas despertar una mañana y descubrir que Marcus Rashford acaba de marcar un doblete en su debut con el Barcelona contra el Newcastle en la Champions League? Suena a locura, ¿verdad? Pues eso es exactamente lo que acaba de pasar y nadie, absolutamente nadie, lo vio venir. Si aún no te has suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo, porque vamos a desglosar uno de los fichajes más sorprendentes y polémicos de los últimos años. Dale like, suscríbete y activa la campanita, porque cuando el mundo del fútbol se vuelve loco, nosotros estamos aquí para explicarte por qué. La noticia llegó como un meteorito en plena noche. Marcus Rashford, el chico de Manchester que creció en las canteras del United, el mismo que rechazó ofertas millonarias del Paris Saint-Germain el verano pasado por lealtad a los Red Devils, ahora luce los colores azulgrana del Barcelona. Y no solo eso, sino que en su primer partido oficial con la camiseta del Barça ha marcado 2 goles en territorio inglés, nada menos que en St. James Park contra el Newcastle. Para entender la magnitud de este movimiento, tenemos que retroceder apenas unas semanas. El Manchester United atravesaba una de sus peores crisis de los últimos años. Erik ten Hag había perdido el vestuario, los resultados no acompañaban y la paciencia de los aficionados se agotaba partido tras partido. En medio de este caos, Marcus Rashford se encontraba en una encrucijada profesional que definiría no solo su carrera, sino también su legado. El delantero inglés había pasado de ser la gran esperanza del fútbol británico a convertirse en el símbolo de la mediocridad de un United que parecía haber perdido el rumbo desde la salida de Sir Alex Ferguson. Sus números la temporada pasada fueron decepcionantes, su confianza estaba por los suelos y las críticas de la prensa inglesa se volvían cada vez más despiadadas. Era el momento perfecto para una decisión desesperada o, como algunos lo ven ahora, para una jugada maestra. El Barcelona, por su parte, vivía su propio drama financiero. El club catalán había logrado cierta estabilidad económica después de los años turbulentos de Joan Laporta, pero seguía necesitando fichajes de impacto que devolvieran la ilusión a una afición que había visto cómo el Real Madrid se llevaba una Champions League tras otra. Hansi Flick, el nuevo entrenador alemán, había llegado con la promesa de revolucionar el juego del equipo, pero necesitaba piezas específicas para su puzzle táctico. La operación se gestó en el más absoluto secreto. Mientras todos los medios especulaban sobre posibles fichajes de Kylian Mbappé para el Madrid o sobre el futuro de Erling Haaland en el Manchester City, nadie prestó atención a las discretas conversaciones que se estaban llevando a cabo entre Barcelona y Manchester. Jorge Mendes, el superagente portugués, tejía una de sus redes más complejas, moviendo hilos en despachos de Londres, Manchester y Barcelona. La clave de la operación fue el timing. El Manchester United necesitaba dinero fresco para su reconstrucción bajo la nueva propiedad y Marcus Rashford necesitaba un cambio de aires que le devolviera la confianza perdida. El Barcelona necesitaba un delantero con experiencia internacional y con el perfil mediático suficiente para generar expectación. Parecía una ecuación imposible de resolver, pero el fútbol moderno siempre encuentra la manera de sorprender. El fichaje se anunció un martes por la mañana, casi sin previo aviso. Un simple comunicado en las redes sociales del Barcelona que decía: "Bienvenido a casa, Marcus". La foto de Rashford con la camiseta azulgrana causó un terremoto en las redes sociales. Los aficionados del United no podían creer lo que veían. Los seguidores del Barcelona no sabían si alegrarse o preocuparse, y la prensa deportiva se volvió loca tratando de entender cómo había sido posible semejante operación. Pero las dudas se disiparon rápidamente. En su primera rueda de prensa como jugador del Barcelona, Marcus Rashford se mostró sereno y determinado. Habló de la necesidad de salir de su zona de confort, de aprender un nuevo estilo de juego y de contribuir al proyecto deportivo de uno de los clubes más grandes del mundo. Sus palabras sonaron sinceras, pero también revelaron la profundidad de la crisis personal y profesional que había atravesado en Manchester. Hansi Flick, por su parte, explicó que había seguido la carrera de Rashford desde hace años y que creía firmemente en su capacidad para adaptarse al estilo de juego del Barcelona. El entrenador alemán veía en el inglés no solo a un goleador, sino también a un jugador versátil que podía ocupar diferentes posiciones en el ataque, algo fundamental para su filosofía táctica basada en la movilidad constante y el intercambio de posiciones. Los primeros entrenamientos fueron reveladores. Rashford se adaptó sorprendentemente bien al juego de posición característico del Barcelona. Su velocidad y su capacidad
para desbordar por las bandas, encajaban perfectamente con el estilo propuesto por Flick. Pero lo más impresionante fue su actitud. El jugador que en Manchester parecía haber perdido la pasión por el fútbol, en Barcelona mostraba una energía renovada y una hambre de triunfo que había estado dormida durante meses. El debut europeo llegó antes de lo esperado. El sorteo de la Champions League había deparado un grupo complicado, y el primer partido sería nada menos que contra el Newcastle en St. James Park, un estadio hostil, un rival hambriento y la presión de justificar una de las operaciones más polémicas del mercado de fichajes. Todo estaba en contra, pero quizás esa era precisamente la motivación que necesitaba Marcus Rashford. La noche del debut fue mágica desde el primer minuto. Rashford saltó al campo con una determinación que se podía palpar desde las gradas. Su primer gol llegó en el minuto 23, versifié una jugada individual que recordaba a sus mejores momentos con la selección inglesa. Recibió el balón en la banda derecha, se deshizo de dos defensores con esa facilidad que solo tienen los grandes jugadores y definió con la zurda al primer palo. El grito de gol resonó en todo St. James Park, pero también en millones de hogares donde los aficionados al fútbol no podían creer lo que estaban viendo. El segundo gol fue aún más espectacular. Una jugada colectiva del Barcelona que terminó con un pase filtrado de Pedri y una definición magistral de Rashford que dejó sin opciones al portero del Newcastle. Era el minuto 67 y el inglés celebraba como si hubiera marcado en Wembley. La conexión con sus nuevos compañeros era evidente, pero también lo era la liberación emocional de un jugador que había encontrado un nuevo hogar futbolístico. La victoria por 2 de enero no fue solo importante por los 3 puntos, sino por lo que representaba simbólicamente. El Barcelona demostraba que seguía siendo capaz de seducir a las grandes estrellas del fútbol mundial, y Marcus Rashford confirmaba que su talento estaba intacto, solo necesitaba el entorno adecuado para florecer de nuevo. Pero más allá de los goles y las estadísticas, este fichaje plantea preguntas fascinantes sobre la naturaleza del fútbol moderno. ¿Hasta qué punto los jugadores son productos de su entorno? ¿Puede un cambio de aires realmente transformar a un futbolista que parecía estar en declive? ¿O quizás, Marcus Rashford, nunca perdió su calidad y simplemente necesitaba un nuevo desafío que reavivara su pasión? La respuesta del Manchester United también ha sido digna de análisis. El club inglés no tardó en felicitar públicamente a su exjugador, pero detrás de las declaraciones oficiales se percibe una mezcla de orgullo y arrepentimiento. Orgullo por haber formado a un jugador que ahora triunfa en uno de los mejores equipos del mundo, pero también arrepentimiento por no haber sabido crear las condiciones necesarias para que Rashford mantuviera su mejor nivel. Los aficionados del United se debaten entre la nostalgia y el rencor. Algunos entienden la decisión del jugador y le desean lo mejor en su nueva aventura, mientras que otros sienten que ha traicionado los colores que lo vieron crecer. Es comprensible. Marcus Rashford no era solo un jugador más para el United, era el símbolo de la conexión entre el club y la comunidad local, el chico de Manchester que había cumplido el sueño de jugar en Old Trafford. En Barcelona, la reacción ha sido más cautelosa, pero igualmente intensa. Los aficionados culés han recibido a Rashford con una mezcla de expectación y escepticismo. La historia reciente del club está llena de fichajes mediáticos que no cumplieron las expectativas, y muchos se preguntan si el inglés será capaz de adaptarse a la presión y las exigencias de jugar en el Camp Nou. Hansi Flick ha manejado la situación con la sabiduría de quien conoce el fútbol de élite. El entrenador alemán sabe que los grandes fichajes necesitan tiempo para adaptarse, pero también entiende que los resultados inmediatos son fundamentales para generar confianza. El doblete de Rashford en su debut ha sido el mejor regalo que podía recibir el técnico del Barcelona. La dimensión táctica del fichaje también es fascinante. Rashford aporta al Barcelona algo que le faltaba: velocidad pura en las bandas y capacidad goleadora desde posiciones abiertas. El fútbol de Hansi Flick se basa en transiciones rápidas y llegadas por sorpresa, y el perfil del inglés encaja como un guante en esa filosofía. Su capacidad para jugar tanto por la derecha como por la izquierda le da al entrenador alemán opciones tácticas que no tenía antes. Pero quizás lo más interesante del caso Rashford es lo que dice sobre la globalización del fútbol. En una época donde las fronteras deportivas se difuminan cada vez más, ver a un jugador formado en Manchester triunfar en Barcelona no debería sorprender tanto. Sin embargo, todavía existe esa romantización de la lealtad clubística que hace que movimientos como este generen tanto debate. El impacto mediático ha sido inmediato.
Las redes sociales se han llenado de memes, análisis y debates sobre el fichaje. Los principales medios deportivos han dedicado portadas completas al tema, y los programas de televisión han encontrado en la historia de Rashford el contenido perfecto para alimentar horas de tertulia futbolística. Es el poder del fútbol para generar narrativas que trascienden lo puramente deportivo. Desde una perspectiva económica, la operación también tiene múltiples lecturas. El Barcelona ha invertido una cantidad significativa en un jugador de 26 años que venía de una temporada irregular, pero también ha adquirido una imagen de marca que trasciende los números. Rashford tiene millones de seguidores en redes sociales, una historia personal inspiradora y el perfil internacional necesario para potenciar la marca Barcelona en mercados clave como Inglaterra y Estados Unidos. El Manchester United, por su parte, ha obtenido recursos económicos que le permitirán acometer su reconstrucción con más margen de maniobra. Pero también ha perdido a uno de los pocos jugadores que conectaba genuinamente con la afición local, algo que puede tener repercusiones emocionales difíciles de cuantificar. La historia personal de Marcus Rashford añade capas adicionales de complejidad a este fichaje. El delantero inglés ha sido siempre más que un futbolista. Su activismo social, especialmente durante la pandemia, cuando luchó para que los niños británicos tuvieran acceso a comidas escolares gratuitas, lo convirtió en una figura que trasciende el deporte. Ver a alguien con ese perfil cambiar de aires genera inevitablemente preguntas sobre sus motivaciones más profundas. En sus declaraciones posteriores al debut, Rashford ha sido claro sobre sus intenciones. Habla de crecimiento personal, de desafíos profesionales y de la oportunidad de aprender de algunos de los mejores jugadores del mundo. Pero también deja entrever que su etapa en Manchester se había vuelto tóxica, que necesitaba alejarse de un entorno que ya no le permitía desarrollar todo su potencial. La reacción de sus ex compañeros en el United también ha sido reveladora. Muchos han expresado públicamente su apoyo a la decisión de Rashford, lo que sugiere que las tensiones internas en el club inglés eran más profundas de lo que se percibía desde fuera. Bruno Fernández, capitán del United, declaró que Marcus necesitaba este cambio y todos esperamos que sea feliz en Barcelona. Palabras que suenan a despedida definitiva. El entorno del Barcelona ha recibido a Rashford con los brazos abiertos. Jugadores como Robert Lewandowski y Pedri han elogiado su profesionalidad y su capacidad de adaptación. El polaco, que conoce las presiones de cambiar de aire a una edad madura, se ha convertido en una especie de mentor para el inglés, ayudándole a entender las sutilezas tácticas del juego de Flick. Pero quizás el testimonio más valioso ha sido el de Hansi Flick. El entrenador alemán ha revelado que siguió la carrera de Rashford incluso durante sus peores momentos en Manchester, convencido de que el problema no era de talento sino de contexto. Marcus es el tipo de jugador que necesita sentirse querido y valorado. En Barcelona hemos creado el ambiente perfecto para que explote todo su potencial, declaró después del partido contra el Newcastle. El debut goleador ha silenciado a muchos críticos, pero también ha generado nuevas expectativas. Ahora Rashford tendrá que demostrar que puede mantener ese nivel de forma consistente, algo que será fundamental para el éxito del Barcelona en todas las competiciones. La Champions League es solo el comienzo. El verdadero test llegará cuando tenga que rendir en el Camp Nou, frente a su nueva afición, en partidos donde el Barcelona sea favorito y la presión sea diferente. La Liga Española también será un desafío completamente nuevo para Rashford. El estilo de juego es diferente al de la Premier League. Los rivales emplean tácticas distintas y la forma de entender el fútbol tiene matices que solo se aprenden con la experiencia. Sin embargo, su primer contacto con el fútbol continental en la Champions ha sido prometedor, lo que genera optimismo sobre su capacidad de adaptación. El impacto de este fichaje va más allá de lo puramente deportivo. Representa un cambio de paradigma en el mercado de transferencias, donde los clubes están dispuestos a apostar por jugadores que necesitan un cambio de aires más que por estrellas consolidadas. Es una filosofía de fichajes más arriesgada, pero potencialmente más rentable,
tanto en términos deportivos como económicos. El Barcelona ha demostrado una vez más su capacidad para seducir a los mejores jugadores del mundo, incluso en momentos de relativa debilidad institucional. La marca Barcelona sigue siendo uno de los activos más poderosos del fútbol mundial, capaz de convencer a estrellas internacionales para que cambien de vida y se unan a un proyecto deportivo ambicioso. Marcus Rashford, por su parte, ha tomado la decisión más importante de su carrera profesional. A los 26 años, tenía la opción de quedarse en su zona de confort o apostar por un cambio radical que podría relanzar su carrera hacia las más altas cotas. Su doblete en el debut sugiere que ha tomado la decisión correcta, pero solo el tiempo dirá si esta apuesta arriesgada se convierte en una historia de éxito mutuo. La temporada acaba de comenzar y quedan muchos partidos por delante. Rashford tendrá que enfrentar defensas cerradas, partidos incómodos y la presión constante de rendir al máximo nivel. Pero si su debut europeo es una muestra de lo que está por venir, el Barcelona ha encontrado la pieza que le faltaba para volver a competir por los títulos más importantes. El fútbol siempre nos sorprende con historias como esta. Jugadores que parecían destinados a la mediocridad y que encuentran una segunda juventud en entornos diferentes. Estrellas que necesitaban cambiar de aires para recordar por qué se enamoraron del fútbol. Y clubes que apuestan por el talento incluso cuando todos los indicadores sugieren lo contrario. La historia de Marcus Rashford en el Barcelona acaba de comenzar, pero ya ha generado suficientes emociones y debates para llenar varios documentales. Solo esperemos que este cuento de hadas moderno tenga el final feliz que todos, especialmente el protagonista, se merecen. Si te ha gustado este análisis y quieres estar al día con todas las locuras del mundo del fútbol, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Dale like si crees que Rashford va a triunfar en Barcelona, o dislike si piensas que este fichaje va a ser un fracaso. Pero sobre todo, cuéntanos en los comentarios qué opinas de esta operación que ha revolucionado el mercado de fichajes. Rashford en Barcelona, genialidad o locura. Tú decides.